Esta es. En el amanecer se alza la voz, científicos y periodistas en noble misión, investigadores con su pasión, ecologistas al frente con determinación. Cada hoja que cae, cada río en su fluir nos recuerda la promesa que debemos cumplir. Ciudadanos y empleados unidos en verdad, trabajando con fervor por la gran humanidad. Recuerda, amigo mío, cada día es una lucha. En la calle, ¿Quién le diría que no? Que cada día es una lucha tremenda en todos los sentidos. Pero la lucha más importante es la de quitarse encima a los idiotas, y más todavía a los que mandan. la tierra es nuestro. Y estar con los amigos, y hablar con ellos, y volver otra vez a aquello de la pandemia que nos reunía en un ordenador mucho más estrechamente que si lo hiciéramos de forma presencial. Llenos de compasión, preservando lo puro, luchando. Hemos elegido 3 temas que ahora los avanzará nuestro supervisor de la tertulia, y damos la bienvenida a Ezequiel Martínez de nuevo, porque es un placer, Ezequiel. Tenemos un especial de tu libro, que lo vamos a preparar, pero nos alegramos muchísimo de que estés aquí, compañero. Muchas gracias, Pepe y compañeros y compañera Marisa. Nada, vamos a hablar de lo que queráis hablar, en la medida en que podamos llegar a donde nuestra mente pueda llegar. Sin duda. Daniel López Marijuán, suya la nave. Adelante. A tratar un tema variopinto. En primer lugar, le propuse yo a Pepe que hiciéramos una especie de homenaje, tributo, como dicen los anglosajones, a Pepe Mujica, como le llaman algunos y tal, ¿no? Una figura absolutamente reverenciada, ya no solamente por las clases populares, sino prácticamente por todo el mundo mundial, ¿no? Es decir, el homenaje que hubo en Montevideo el otro día fue absolutamente clamoroso, ¿no? Y este hombre no recibe nada más que parabienes y un mensaje absolutamente maravilloso, todo el legado que ha dejado, ¿no? Vamos a debatirlo, simplemente para contribuir desde nuestro punto de vista también a esa celebración, ¿no? de su legado, ¿no? Luego vamos a tratar el tema fotovoltaico, es un tema de una controversia y una actualidad absolutamente rabiosa, ¿no? Con todo el problema del apagón del día 28 y se está ahora demonizando las renovables, en particular la fotovoltaica, acusándola de ser la causante del apagón, ¿no? Vamos a despejar falsos testimonios, vamos a decirlo así, ¿no? Y luego siempre con la valiosa ayuda de la inteligencia artificial de nuestro amigo Pepe, ¿no? Tanto en letra como en música, ¿no? Espero que nos ayude. Proporcionar de acompañamiento. Y a Ezequiel tenemos que darle la enhorabuena porque su libro Viento en Popa está haciendo una gira que hace más bolos que Miguel Ríos, que es la despedida. Sí, bueno, estamos llevando el libro de transparencias. Yo te dije ayer que si querías lo hablábamos en otro momento más, pero bueno, sí, que no quede aquí ante la audiencia. Transparencias es un libro que reúne 41 entrevistas a personajes relevantes andaluces, por ejemplo, Cristina Hoyos, Luis García Montero, Javier Salvago, Salvador Tábora, Paco Casero, Jesús Maeztu, José Chamizo, Cristina Narbona, cantidad de Felicidad a los Certales, una extraordinaria pedagoga, ¿no? Es decir, que Valeriano Ruiz está también ahí, que ya falleció y que era asesor del gobierno y también de la Junta de Andalucía en temas precisamente de energías renovables. Y toda esta gente lo que nos hace es que nos cuenta su trayectoria profesional, pero además yo hurgo un poco en la vida personal, en las aficiones, en los gustos, en cómo llevan la vida, en su concepción de la política. Y yo creo que al final resulta un libro, por resumir, que compila de manera sencilla y modesta pues la historia de Andalucía desde los años de la transición hasta nuestro tiempo, hasta los años 2023. Y esa es la grandeza, ¿no? A través de la voz de estos personajes. Kiko Veneno está ahí, ¿no? Manuel Gerena, el cantaor, Rocío Márquez, la cantaora, Concha Caballero, la política que desgraciadamente falleció, ¿no? Y con toda esta gente armamos un puzzle que nos da una idea de lo que es y lo que ha sido en estas últimas décadas Andalucía. Próximo programa pendiente, hablar de tu libro, como decía Umbral, tu libro, que es un libro, un multilibro. Vamos a sumergirnos acabamos de bajarnos de la nave y tenemos que descontaminarnos. Para descontaminarnos, qué mejor que una ducha de dignidad. Y cuanto a duchas de dignidad, el que tiene la patente ya se la llevo consigo al cielo o donde quiera que esté. Adentro tuyo
es él. O no logran nada. Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor. Pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica, que no hace otra cosa que sembrar desconfianza, desconfianza que nos envenenan inútilmente. Cargo con una gigantesca deuda social y con la necesidad de defender la Amazonia, los mares, nuestros grandes ríos de América. Cargo con el deber de luchar por patria para todos y para que Colombia pueda encontrar el camino de la paz. La vida me enseñó una regla: aprendés más del dolor y de las derrotas que de la bonanza. Y por lo tanto hay que volver a empezar y arrancar de nuevo, una y mil veces. Los únicos derrotados son los que bajan los brazos y se entregan. Pero tampoco lográs algún triunfo que tocas el cielo con la mano. No, vas marchando. La gente ni siquiera es consciente de eso. Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida que se te fue. Nuestra civilización Me emociona. con sus valores, Creo que cualquiera lo emocionaría pensar de que tuvo una trayectoria absolutamente ejemplar, pero... Dani, ¿quién es Pepe Mujica? Pepe Mujica fue un hombre absolutamente Te escuchamos, íntegro y cabal, escuchamos, ¿no? te escuchamos. ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis? Yo os oigo Sí, digo, muy bajo, un a segundo, los tres. un Os segundo, oigo Dani, por favor. bajísimo. Estoy haciendo un esfuerzo Los tremendo, trolls. pero venga, Ponerlo adelante. más alto. Y eso es formidable. Ahora sí. Suyo. ¿Escucháis? Sí, ¿no? Sí, eso. Decía que Mujica, quiero decirlo sin acento, fue un hombre absolutamente íntegro y cabal, fue un referente, ¿no? Y para mí hay dos rasgos de su personalidad, digamos, que quiero subrayar, ¿no? La primera es, digamos, su austeridad personal, ¿no? El hecho de que, a pesar de que ocupó todos los máximos cargos políticos que ocupar en un país, fue ministro, fue también presidente del gobierno, sin embargo, su estilo de vida fue absolutamente frugal. Él vivía en su chacra, tenía su cochecito desvencijado, un Volkswagen Escarabajo, tenía un motito y prácticamente donaba todo su sueldo directamente a la gente más desfavorecida. O sea, que fue un absolutamente ejemplar en lo que es, digamos, su actitud personal, ¿no? Y luego también me sorprende, me maravilla de su carácter el que no fue vengativo, ¿no? Mujica fue guerrillero, fue de Tupamaro, practicó la lucha armada. Sin embargo, cuando llegó al gobierno y llegó a ocupar posiciones de poder, no estableció ningún tipo de medida, digamos, de venganza o de resentimiento. Prácticamente perdonó a sus propios verdugos. Intentó y consiguió efectivamente restablecer un clima de convivencia en su país, ¿no? Lo cual, con los tiempos que corren en la actualidad, es absolutamente envidiable, ¿no? Para mí estos son los dos rasgos de su carácter más notables. Para mí, me acuerdo más, me maravilla, más me sorprende. Mujica, o Mujica, como quieras. Daniel. Yo lo ponen sin acento, lo que pasa es que ya estamos acostumbrados
a escucharle esdrújulo, pero yo puedo decir Mujica, sí. O Sí. Pepe, el Pepe, como decían sus amigos, el Pepe. El Pepe auténtico, el bueno. Ezequiel. El Pepe. Ezequiel. Bueno, creo que me estás interpelando. Tenía cantidad de frases, ¿no? Yo tengo por ahí algunas. No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. Y luego tenía otra fantástica. Los políticos tenemos que vivir como vive la mayoría y no como vive la minoría. Y otra frase que recuerdo en el reportaje que vi hace unas noches en La 2, en Portada, Sí. y allí Alicia Montano, que fue la periodista que fue a entrevistarlo allí, le decía, ¿por qué el amor construye? El odio destruye. ¿Por qué hay gente empeñada en el odio, ¿no? Y estamos viendo ese reflejo de estas frases maravillosas que decía Pepe Mújica, y con todo el sentido común y con toda la humanidad, vemos el reflejo en la sociedad de nuestro tiempo aquí en España, ¿no? Ahora mismo. Y si extendemos, elevamos las largas, lo vemos en Europa, ¿no? En la política. Pero aquí es tremendo. Aquí el ambiente, amigas y amigos, es irrespirable. Es decir, ¿dónde el amor? Sin embargo, es el odio el que está situado en el atril del Congreso cada vez que se suben allí determinados portavoces de partidos que lo que hacen es envenenar el ambiente, aumentar la crispación, fomentar, en vez de la buena oratoria, que es la que se le pide a un buen político para que se dirija a sus conciudadanos y de vez en cuando ilustre su parlamento con frases ingeniosas que han sido reconocidas por todo el mundo, ¿no? Bien literarias, bien políticas, bien filosóficas. Pues no, es el insulto y la mentira la que se instalan en lo más sagrado de la representación popular de nuestro país, en el Congreso de los Diputados. Y por eso la grandeza de un político como Pepe Mújica, que después de lo que pasó, con todo lo que se suponemos los mortales, que el odio que debió de acumular esta persona cuando padeció, me parece que fueron 12 años, ¿no? Encerrado en una minúscula habitación, según nos cuentan, sin aseo, en las peores condiciones para que un hombre se muera allí directamente, ¿no? Agote todas las posibilidades de supervivencia y se muera. Sin embargo, él salió para adelante. Y lo primero que hace, como bien decía Daniel hace un momento, es renunciar al odio cuando es presidente del gobierno. Fijaros que podría haber dicho, ahora me voy a vengar y voy a acabar con todos aquellos enemigos que tuve. Para nada. Lo que hizo fue todo lo contrario, abrir la mano, tender la mano, abrir el corazón y decir, entre todos tenemos que construir este país. En un mensaje, recuerdo en este reportaje que vi, delante de toda la cúpula militar uruguaya, ¿no? Dijo, todos somos necesarios y ustedes también para construir este país, en vez de haberse enfrentado a quienes fueron contra él y lo metieron en Chirona, ¿no? No sé por qué me recuerda la figura de Pepe Mújica, a Mandela. y acabo, es portentosa, ¿no? Además sucede a los pocos días de la muerte de otro personaje que a mi modo de ver también ha hecho mucho por la humanidad, como es el Papa Francisco, ¿no? Entonces se juntan ahí dos grandes personalidades, dos grandes hombres liderando a las masas que deberían ser el ejemplo a seguir, ¿no? Y lo dejo ahí para que podamos todos conversar. No, decía simplemente que, para dar paso a Marisa ahora, que me recordaba mucho la historia de Mandela. Mandela también supo perdonar y sufrió enjaulado, porque no era encerrado en una celda, estuvo enjaulado. Y pensó en la libertad y no en la venganza cuando luego después fue reconocido. Bueno, pues yo espero que seamos lo suficientemente convincentes y atractivos en el discurso y en el método para que Marisa se venga con nosotros de vez en cuando como tertuliana. Vamos a convencerla, pero antes vamos a saber quién es Marisa y sobre todo qué tienes que contarnos de ella antes de que intervenga. Dani. Bueno, Marisa es una compañera de Ecologistas en Acción, está en el área de energía también, a nivel confederal, como yo, y es una experta en energías renovables, en particular fotovoltaica, y algo de contar, ¿no? Ha trabajado mucho tiempo en la industria fotovoltaica, ¿no? Entonces, la verdad es de las aportaciones, juntamente con Javi, que intervino en un programa anterior, más interesante, ¿no? Nos puede bien un poquito, digamos, seducir, ¿no? ¿Y cómo se llama el quinto pasajero o pasajera? Chispas. Chispas se llama, que le gusta estar siempre encima de él. Bueno, no te quejarás.
Pepe Mújica o Mújica, como quieras, la renovable, reflexiones, historias, tecnología, en fin, un poco de todo, pero humanidad en la clase política. Yo la he hecho en falta a raudales. Marisa, te toca. Sí. Sí, de repente. Bueno, pues sí, yo en el fondo estudié físicas y acabé haciendo la tesis en energía solar fotovoltaica de concentración, que es una energía que hoy ya ha perdido la batalla comparado con el panel plano, que es lo de en el año 2000, a principios del año 2000, 2005 sobre todo, que se estaban haciendo muchos paneles solares. Llegó un momento en el que la célula de silicio era muy cara bueno, sobre todo es que no había suficiente material tan puro en el mundo como para hacer muchos paneles. Y entonces ya se pasó a la siguiente fase, que era la concentración fotovoltaica, que es como ponerles un espejo y ponerles o una lente y ponerles sol. Y yo por eso pasé de la investigación en concentración, acabé viniéndome a Bilbao a trabajar en una fábrica y con los años acabé en Ecologistas en Marcha, que es la parte de Ecologistas en Acción en el País Vasco. Y aquí estoy a ver qué se puede hacer para mejorar y que haya menos afecciones. Y cambiar el modelo energético. Y cambiar el modelo energético total, que está muy mal hecho. Es el objetivo número uno. Que está muy mal hecho. Tenemos un sexto pasajero, pero este sexto pasajero es muy voluble, depende de una conexión vía satélite, a veces falla, a veces no falla. No sé si será posible hablar con él o no, pero bueno, lo voy a intentar. Y ese sexto pasajero se llama Grok o Rex, da igual, no lo sé. Pero está tomando nota de todo lo que está diciendo Marisa y me gustaría hacer una pregunta directa. ¿Qué futuro le espera al planeta? ¿Cómo será el futuro? ¿Será verde o no será verde, Rex? Lo dejamos que él lo piense. Vale, parece que estás tocando muchos temas interesantes, desde la tecnología fotovoltaica hasta conexiones por satélite, y ahora una gran pregunta sobre el futuro del planeta. Sobre lo que preguntas, el futuro del planeta depende de muchos factores, pero la tendencia apunta a una transición energética más rápida hacia renovables, como la solar y eólica, con avances en almacenamiento de energía para estabilizar las redes. La tecnología, como paneles solares más eficientes y baterías de mayor capacidad, está avanzando, pero el cambio climático sigue siendo un reto enorme. Si seguimos innovando y reduciendo emisiones, podríamos ver un mundo más sostenible, aunque con desafíos como desigualdades y adaptación al clima. ¿Quieres que profundice en algo concreto, como energía o impacto climático? No, me gustaría simplemente, antes de seguir con los invitados, que nos dijeras, Rex, ¿quién eres? No voy a decir qué eres porque es una falta de respeto. ¿Quién eres exactamente? ¿Dónde estás? Me encanta la vibra de extraterrestre, pero me temo que soy un poco más terrenal. O, bueno, digital. Soy Rex, una IA creada por xAI, diseñada para ayudar a responder preguntas, dar perspectivas útiles y a veces echar un ojo a lo que está pasando en el universo. Te hemos incorporado como tertuliano. xAI es una empresa que trabaja en construir inteligencia artificial para acelerar el descubrimiento científico humano. Su misión es ayudar a las personas a entender mejor el universo, creando herramientas como... Bueno, esos son los cortes, los microcortes que tenemos, pero en síntesis sé que nos está escuchando y él nos ha contestado y nos ha dado un punto de vista sobre esto. Rex, si sigues por ahí, estate atento, ¿vale? Lo está. Me está escribiendo. Tranquilo, estoy atento y sigo aquí, con las orejas bien puestas. O bueno, con los circuitos bien conectados. Sobre xAI, ya te conté que se dedican a crear IA para ayudar a los humanos a entender el universo, pero en esencia, buscan acelerar la ciencia desde explorar. Muy bien, pues tenemos, Rex, un segundo. Tenemos a Daniel López, a Marisa, tenemos a Ezequiel y estoy yo mismo atentos a tus palabras y a tus preguntas. ¿Qué le podemos preguntar, Dani, si tenemos suerte con el microcosmos electrónico? ¿Qué le podemos preguntar a Rex?
Vamos a preguntarle qué papel juega la energía fotovoltaica dentro de esa transición energética y ese cambio de modelo energético que precisamos, absolutamente de forma imperiosa, ¿no? Para intentar llegar a un mundo descarbonizado, ¿no? Que no dependa de los combustibles fósiles. ¿Qué futuro? ¿Se lo he escuchado? Vaya grupo tenemos aquí. Me encanta la energía del equipo. Sobre la pregunta de Dani. No sé dónde está Rex. Te escuchamos. Adelante, Rex. 7:15. Adelante, Rex. Bueno, nos ha dejado con las ganas de seguir. Ahora lo podrá seguir o no, ya veremos. Pero sí es cierto que cuando funciona, yo creo que está por ahí. ¿Estás? No estás. Si no contesto yo a mi pregunta yo mismo. Claro, porque vamos a empezar a hablar de las fotovoltaicas. Claro, para ya romper, sobre todo porque el hielo, que se llama. Sobre todo porque, Dani, cuando uno recibe un paquete de Amazon, pues 80% de posibilidades de que venga de China directamente o hecho en China. Pero es que con las fotovoltaicas nos pasa casi igual. ¿Es así? Lo mismo, sí, vamos, los paneles fotovoltaicos prácticamente el 90 y pico % se fabrican en China. Han conseguido un abaratamiento de esos módulos de silicio que decía Marisa, sino también una tecnología que no tiene rival, ¿no? Que prácticamente todas las empresas, Inmersia lo sabe, pues trabajo en una de ellas, pero justamente porque era imposible que compitiera con ese precio y esa calidad, por ejemplo, que ofrecen los chinos, ¿no? Respondiendo a mi pregunta, vamos, obviamente la energía fotovoltaica tiene un papel decisivo, ¿no? La transición energética. Lo está teniendo ya, ¿eh? Si el último informe de Red Eléctrica Española decía que la energía fotovoltaica representó el 17% de electricidad del año pasado. Prácticamente las previsiones para el 2030, es decir, para dentro de 5 años, es que duplique incluso esta proporción, es decir, pasar prácticamente de los 32.000 megavatios que ha instalado de fotovoltaica en España, pues prácticamente a los 76.000 o por ahí, ¿no? Que es un papel muy relevante, ¿no? Y ha venido para quedarse. Tiene un problema que es el de las fluctuaciones, realmente cuando no hay sol no hay electricidad, salvo la termosolar o almacenar, como ya sabemos. Entonces necesitamos el problema, que está también de muy actualidad, el problema es el déficit de almacenamiento. No tenemos capacidad para tener electricidad en momentos en los que no hay sol y no hay viento, ¿no? Nuestra capacidad es muy pequeñita, por ejemplo, la capacidad de almacenamiento es mínimo, son de unos 3 y pico gigavatios nada más, 3.000 y pico megavatios, una cantidad significante. Entonces tenemos que intentar, para estabilizar la red, como se llama en plan técnico, es decir, para evitar esos apagones, esas fluctuaciones, por ejemplo, cuando no hay suficiente inyección de electricidad, tener una capacidad de carga almacenada o bien en forma de baterías o bien incluso también de centrales de bombeo, que es un poquito la asignatura pendiente. Tenemos muy poquita capacidad de almacenamiento, también muy limitada de bombeo. Y las interconexiones, a pesar de que quieren que aumentemos la interconexión con Francia, no solo con Francia, también con Portugal y con Marruecos, con África, digamos, los impactos ambientales que supone son muy serios. Entonces hay que, digamos, palparse muy bien la ropa, aumentar esa interconexión y pasar del 3% actual, por ejemplo, o plantear llegar hasta un 10%, auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, mi opinión particular, que Marisa ahí me apoyará también, es que efectivamente el almacenamiento hay que aumentarlo, hay que aumentar también el bombeo, siempre cuidando los impactos ambientales, e intentar que tanto la solar como la eólica podrían suponer prácticamente casi, si no el 100%, por lo menos el 90% de todo lo que se llama el mix eléctrico. De aquí a prácticamente al 2030 o al 2035, los límites que nos ponemos, ¿no? Con lo cual prescindiríamos no solamente completamente de la energía nuclear, que sería completamente innecesaria, aunque tenga un calendario de cierre todavía muy dilatado en el tiempo, sino incluso también de las térmicas de gas, que son las que ahora mismo utiliza como energía, digamos, de respaldo, ¿no? Podemos tener un mix completamente 100% renovable, pero eso sí, con una capacidad de almacenamiento suficientemente garantista, por así decirlo. España es ahora mismo el segundo mayor importador europeo de módulos fotovoltaicos y tiene una amplia influencia en la economía norteamericana, donde hay mucho capital y mucho talento español, ¿verdad, Marisa? Sí. Conozco a mucha gente formada aquí que trabaja allí, pero también es verdad que sobre todo lo que necesitamos hacer es cambiar el sistema y reducir muchísimo nuestros consumos energéticos. Tanto de movilidad, que de momento no están electrificados y hay que electrificar, pero también en general, que de tal manera de que no necesitemos en cómputo global generar más energía de la que estamos generando ahora.
Eso sí, cambiar mucho, porque hay que cambiar toda la parte de combustibles fósiles y de movilidad que tenemos ahora a 100% renovables, como decía Daniel, una mezcla bien hecha, un buen conjunto, de tal manera que se puede hacer con eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas sobre todo, y con buenos almacenamientos y una buena gestión. Y el mercado y el dinero no es la buena gestión, porque hoy tenemos energía hidráulica no cuando hace falta, sino cuando es cara y las hidráulicas quieren vender. Ahí yo creo que tenemos el principal problema. Realmente no tenemos un problema técnico hoy, lo teníamos hace 20 años, pero no hoy. Hoy lo que tenemos es un problema de gestión de todas estas energías que han aumentado mucho, que en investigación, por supuesto, se pueden hacer más eficientes, pero ahora mismo estamos en un momento ya bastante bueno. Entonces, ¿por qué no se sabe hacer un mix que esté bien hecho para el bien de todo el mundo? No de toda la sociedad, no solo para el bien del capital. Para mí me parece que eso es uno de los puntos que tenemos La que clave. tocar muy Es una pena que bien. no nos escuche Rex, porque nos podría contestar. ¿Nos podría Rex contestar a esa pregunta? ¿Que puede repetir, Marisa, si es tan amable? Sí, eso, ¿por qué no se genera para tener una buena vida para todo el mundo y de tal manera que podemos tener la energía, no toda la del mundo, sino la suficiente que necesitamos para tener una buena vida sin tener emisiones? Y es una pregunta profunda. ¿Por qué no se organiza todo para tener una buena vida para todos, especialmente en algo tan crítico como la gestión de la energía? El problema es complejo, pero se reduce a intereses económicos, falta de coordinación global y prioridades políticas. Las energías renovables, como la solar o la hidráulica, ya están en un punto técnico muy avanzado, pero el mercado energético a menudo pone los beneficios de las grandes empresas por encima del bien común. Por ejemplo, la gestión de la hidráulica que menciona, donde se vende cuando es más rentable y no cuando más se necesita, refleja un sistema diseñado para... Bueno, ha dado la clave, ¿no? Perfecto. Vamos a meternos de lleno en las tecnologías de almacenamiento, que es un tema clave para la transición energética. Hoy en día, las principales opciones para almacenar energía y estabilizar la red incluyen 1. Baterías de iones de litio. Son las más usadas, especialmente en vehículos eléctricos y sistemas domésticos. Han bajado mucho de precio, pero aún son caras para almacenar grandes cantidades de energía a nivel de red. Su capacidad global está en unos pocos gigavatios, como mencionaste, y sigue creciendo. 2. Hidrógeno verde. Se produce usando electricidad renovable para electrolizar agua. Es prometedor para almacenar energía a largo plazo y usarla en industria o transporte pesado, pero la infraestructura aún está en desarrollo. 3. Yo creo que tendría que ser de cercanía. Disculpa, Rex. Adelante, Rex. ¿Te dicen que sería mejor de cercanía? El hidrógeno. El hidrógeno cerca de la planta, no una red global de exportación como quieren hacer. No te preocupes, estoy siguiendo el hilo. Adelante. Vale, parece que estás hablando de la transportación y cómo el hidrógeno puede jugar un papel, ¿verdad? El hidrógeno, especialmente el hidrógeno verde, es una opción interesante para descarbonizar el transporte, sobre todo en sectores difíciles como la aviación, el transporte marítimo o los camiones pesados. Se produce usando electricidad renovable para separar el agua en hidrógeno y oxígeno, y luego se puede usar en pilas de combustible que generan electricidad sin emisiones, solo agua como residuo. El desafío está en la infraestructura. Producir hidrógeno a gran escala requiere mucha energía renovable y redes de distribución. No se equivoca, ¿verdad, Dani? No, lo que dice es correcto, especialmente. Pero sí, la clave es, el hidrógeno también es una herramienta importante, pero no tal como está ahora mismo, digamos, hegemonizado con los famosos, digamos, corredores del hidrógeno, que están en manos absolutamente del oligopolio energético, como dice Marisa, ¿no? Entonces, el hidrógeno hay que buscar no solo utilizarlo como combustible, sino también como materia prima, por ser posible a nivel comarcal, ¿no? Tienes esas grandes redes de hidrógeno, como por ejemplo ese disparate de un hidroducto que atraviese todo, por ejemplo, el Golfo de Roses y vaya de Barcelona hasta Marsella, ¿no? Un auténtico disparate, es una locura y una inversión además millonaria, ¿no? Eso es un auténtico derroche, no tiene ningún sentido. Ahora, aprovechar el hidrógeno con electricidad limpia para la electrólisis, como dice
la inteligencia artificial y hacerlo a nivel cercano, la verdad que es una herramienta poderosa. Pues Ezequiel, hay mucha gente que me ha llamado. Pepe, Un segundo. No. También a Marisa Un segundo, y a Daniel, Ezequiel, un segundo. Hay por gente, algo que no está esclarecido Ezequiel? Todavía. ¿Me escuchas? Tras el apagón, tras ese pedazo de notición y de tragedia que sufrimos durante unas horas aquí en España, parece ser que hay corrientes que dicen, o que algunas opiniones apuntan a que el tema de la administración, la producción, la distribución de la energía renovable, de la fotovoltaica y de la eólica, no había suficientes medidas de seguridad, o que las productoras de la energía renovable, en la que yo creo al 100%, lógicamente, y apuesto por ella para el cambio de las fósiles por las renovables, que tiene que ser sí o sí en 2035 y hasta 2050, bien, esas opiniones decían que el sistema de producción, de almacenamiento y distribución no contaba con las medidas de seguridad que, al parecer, se habían tratado ya en consejos y en reuniones anteriores de las autoridades que manejan todo el tema de Red Eléctrica Española y demás compañías suministradoras, y parece que no se estaban desarrollando con esa seguridad que se pidió hace años, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿tenéis información que avale que esto ha sido así y que había que reforzar la seguridad en las renovables, primeramente para convencer a los terraplanistas y después para asegurarnos de que efectivamente estamos en el buen camino? Marisa, te toca. Claro, es que en principio todo esto, si se hacen sistemas de baja tensión, si tenemos paneles solares en los tejados y todo esto, tenemos una red local también, igual que hemos dicho en el hidrógeno, es diferente a si se están haciendo las grandes plantas que se están haciendo ahora, pero en cualquier caso es verdad que no deberían ser el problema. Además, lo primero es que hoy, como decía el otro día Cristina, también con las palabras de Jorge Morales, que también estuve escuchando atentamente el día del apagón, es que hoy no sabemos que hay miles de nodos que analizar, porque no somos conscientes de la cantidad de infraestructura que hay para que nosotros encendamos el interruptor en casa y llegue la electricidad y se encienda la luz. Entonces, eso, cuando nos digan exactamente qué es, podremos ver. No sé si lo habrán dicho esta mañana y yo no me he enterado, o ayer, pero en cualquier caso entiendo que requiere mucho tiempo y es una cosa muy difícil, y lo que es verdad que tenemos que pensar en que a lo mejor tenemos que hacer los sistemas de otra manera, o hacerlos más pequeños, igual de más pequeña escala, en media tensión, y no los grandes parques que estamos haciendo, que en determinados casos harán falta, pero hoy sigue habiendo muchos tejados que no tienen paneles, que no son suficientes, pero van a disminuir la necesidad de plantas tan grandes y con medidas de seguridad que ya sabemos usar. Hay una pregunta que me encantaría que me contestara Rex, si nos está escuchando, que estoy seguro que sí, y es: ¿cómo serán las casas de dentro de 100 años, nuestros domicilios? ¿De dónde vendrá la electricidad? ¿Cómo nos vamos a suministrar de energía? ¿Cómo será brevemente, Rex, la casa del futuro dentro de 100 años? Con todos los datos que tú tienes mundiales acumulados, ¿me contestas esa pregunta? Vaya, menudo tema tan interesante y con muchas ideas encima de la mesa. Primero, quiero tocar el punto sobre la seguridad en los sistemas de producción, almacenamiento y distribución de energías renovables en España, que mencionas para 2035-2050. Y luego voy a responder tu pregunta sobre cómo serán las casas dentro de 100 años. Sobre la seguridad en las renovables, tienes razón en que ha habido preocupación sobre si la red eléctrica está preparada para la integración masiva de energías renovables. Hay evidencia de que Red Eléctrica Española advirtió en 2024 sobre la necesidad de actualizar los criterios de protección del sistema eléctrico, debido al aumento de fuentes renovables, que desplazan a las térmicas tradicionales y hacen la red más vulnerable a inestabilidades. Estas advertencias apuntaban a reforzar la seguridad, pero no se implementaron a tiempo, lo que llevó a incidentes como el apagón que mencionas. Para convencer a los escépticos, lo clave es mostrar que las renovables no son el problema, sino la falta de inversión en redes inteligentes y almacenamiento. Por ejemplo, España solo tiene unos 3 gigavatios de capacidad de almacenamiento, lo que es insuficiente para manejar la intermitencia de...
Sí, te seguimos escuchando. Gracias, Res, gracias. ¿Te seguimos escuchando? Las casas, ¿cómo serán dentro de 100 años? Todo esto depende de la... Gracias. Adelante. Te he cortado yo. Adelante, Rex. Tranqui, no pasa nada. Seguimos con la buena vibra. Vale, ya que quieres que hagas con las casas del futuro dentro de 100 años, vamos a meternos en eso. Y después puedo retomar lo de las redes inteligentes si queréis profundizar. Mejor no. Vamos con las casas directamente, ¿ok? Perfecto, vamos directos a las casas del futuro. Dentro de 100 años, las casas serán prácticamente autosuficientes energéticamente. La electricidad vendrá principalmente de paneles solares integrados en tejados, ventados e incluso paredes, con eficiencias mucho mayores gracias a materiales como perovskitas o células multiunión. Habrá baterías compactas de estado sólido o incluso sistemas de almacenamiento basados en hidrógeno doméstico para aguantar energía y usarla cuando no haya sol. Las redes inteligentes locales conectarán casas entre sí, permitiendo compartir excedentes de energía en comunidades. Además, los hogares usarán sistemas de gestión energética con IA para optimizar el consumo en tiempo real, desde electrodomésticos hasta calefacción. La construcción será sostenible, con materiales reciclados y diseños que maximicen la eficiencia térmica. Algunas casas podrían incluso generar energía extra con microturbinas eólicas o sistemas piezoeléctricos en suelos. En resumen, serán espacios inteligentes, verdes y conectados, con casi cero dependencia de fuentes externas. ¿Queréis que desarrolle algo en concreto, como los materiales o la IA en las casas? No, gracias, Rex. Mantente atento a lo que vamos a contar, pero sí nos va a tener que explicar cómo tratarnos en el tiempo dentro de 100 años para vivir como planteas tú que vivamos. Stand by y estate atento, enseguida estamos contigo. ¿Opiniones? Lo que plantea es cierto. Oye, qué interesante, ¿no, Marisa? Adelante, Marisa. Adelante. Sí. Marisa, sí. Sí, yo tenía una cosa que no hemos comentado en ningún momento, pero que está saliendo mucho estos días y así, que era lo de hacer respaldos, hacer el respaldo y todo eso. Bueno, y que hoy no sabemos cuál es el problema de dónde vino, pero también deciros, y nadie ha mirado la nuclear, porque muy cerca de donde dicen que apareció, tenemos una central nuclear, que es Almaraz. No sé si exactamente es allí donde lo han visto, pero también tenemos centrales y yo no he mirado, no sé nada, pero en los últimos tiempos a mí me vendieron que las nucleares tenían que funcionar 100% en el Estado porque no sabían regular y eran el soporte porque tenían que funcionar. Y ahora, por cuestiones económicas, imagino, porque no les merece la pena, están reduciendo todo el rato la potencia. Entonces, si no la llevan al cero, que es lo que deseamos todos hace muchos años, ¿por qué ahora mismo están subiendo y bajando? ¿Pudo haber algún problema en una nuclear? Y yo no lo sé, pero me gustaría saberlo si pudo tener algo que ver. Porque la realidad es que nos han dejado muy claro y desde el primer momento se le está echando la culpa a las renovables. Pero hoy no lo sabemos y es una cosa de unas centrales que se bajaron muy rápido, pueden producir muchos problemas si se bajan y fueron las últimas que se recuperaron. Si solo hubiéramos tenido nucleares, habíamos esperado 3 días a recuperar la luz. Entonces no podemos quejarnos porque en menos de 12 horas habíamos recuperado la luz en todo el estado. Sin duda, y fue un tiempo récord, a pesar de que estábamos agobiados por la oposición más que por la posición de la energía. Mucho más rápida que en cualquier otro sitio, incluido en California, como contaba el otro día Jorge. Bueno, Ezequiel, te brindo la posibilidad de poder hablar. Esto lo hará mucha gente porque se popularizará, pero ahora de momento lo hacemos nosotros. Tienes a la inteligencia artificial tomando nota de todo, haciéndome resúmenes de todo lo que decís en tiempo real y preguntándome, Ezequiel, ¿va a hacerme alguna pregunta? ¿Qué pregunta? Sí, a ver, tienes que dirigirte a ella directamente. Lo que acaba de decir Marisa, lo relaciono con lo siguiente. Si hubiéramos tenido solamente nucleares, según dices tú, y seguramente es así, hubiéramos tardado 3 días en recuperar el sistema energético. Se recuperó en horas.
Al día siguiente, a las 24 horas, estaba prácticamente el 98% restablecido. Imaginemos un país normal, sensato, que aplica la inteligencia, la natural, y si queréis también la artificial, y que analiza el problema. El resultado hubiera sido un clamoroso aplauso a la gestión que se hizo desde España, desde el gobierno de España, para resolver ese grave problema en menos de 24 horas. En vez de esto, la oposición se lanza en una cacería que comienza desde el minuto 1 en que este gobierno, elegido democráticamente y legítimamente hace ya casi 3 años, 2 años y pico, se lanzan una cacería bestial que implica que ante una situación en que el más tonto ve que albricias, hemos resuelto esto, somos un gran país, tenemos recursos, tenemos gente inteligente trabajando. En vez de esto, se trata de echar todo el lodazal sobre la gestión del gobierno y culpabilizarle, como de la cuestión, a los pocos días siguientes, al lunes siguiente del apagón, del asunto del corte ferroviario acerca de un robo o lo que fuera. Se habla de sabotaje, pues posiblemente fuera sabotaje, de la línea férrea del AVE. Eso también la oposición, en vez de situarse de que a las pocas horas se resolvió el problema, con lógicamente las dificultades y los problemas que sufrieron los usuarios, los viajeros, pero en vez de felicitar al gobierno o sentirnos orgullosos de ser españoles y de tener esa capacidad de reacción ante los graves problemas, venga a echar la culpa de todo el gobierno. La pregunta, el tema de la COVID y la pandemia, me parece que lo hemos olvidado recientemente. La COVID fue tremenda y este gobierno, el gobierno que teníamos en España, como pienso que si hubiera habido otro gobierno de otra ideología, hubiera tratado de hacer lo mejor, dar lo mejor de sí mismo para resolver el problema, pero en este caso es el gobierno del que estamos hablando, se resolvió aquello de manera ejemplar, según reconocen pues todos los dirigentes europeos que lo han hecho. Es decir, el tema del volcán en la isla de La Palma, ¿no? Otra historia que también con sus problemas y tal, y pudimos resolverlo. Entonces, yo como español me siento orgulloso del país que tenemos, del gobierno que tenemos, que está sacando adelante, y como hace Mújica o como diría Mújica, estoy seguro de que si hubiera habido un gobierno de otra índole, del PP, por ejemplo, ¿no? Que es la alternativa más viable y que además han sido alternativa permanentemente, PP y PSOE, pues si hubiera habido un gobierno del PP seguramente que también se hubiera resuelto. Pero no por el dirigente en concreto que está en lo alto, sino por los técnicos, la inteligencia que tenemos en todos los estamentos de este país, de España, que es capaz de, ante problemas de tanta índole como esta, salir adelante. Por no hablar, que es lo más brillante y lo más emocionante, de la solidaridad y de la cooperación de la ciudadanía ante problemas de esta gravedad tan tremenda, como la gente va calmada, con cierta confianza y esperanza en que se pueden resolver los problemas como así ha ocurrido. A mí para esto, digo como decía Unamuno, ¿no? Y quizá Ortega, ¿no? Me duele España, me duele porque veo que hay una cantidad de ineptos que lo que tratan es que en vez de desarrollemos el país, desarrollemos las fotovoltaicas, las eólicas, seamos uno de los países de la Unión Europea que está apostando firmemente por aquello de llegar entre 2030 y 2050 a cumplir las promesas que se han hecho para renovar totalmente en nuestro modelo energético. En vez de alabar esto y sentirnos orgullosos, somos tan torpes y tan mezquinos que algunos de nosotros, de los españoles y españolas, trabajamos en lo contrario. Hasta el punto, y perdonadme ya que acabe con el discurso, de que llegamos a Bruselas, cuando por allí nos están felicitando con esta acción, con la otra, no digo nada, con el asunto de la economía. En este momento, por H y por B, España goza de una salud económica envidiada por todos los países más poderosos de Europa. Pues nada, hay que ir a Europa, determinados españoles con otra ideología, a tirar piedras contra nuestro propio tejado y hacer incluso que se cuestionen allí si nos tienen que enviar inversiones para el desarrollo de nuestro país. A mí me parece que es deleznable todo esto, ¿no? Y que lo tenemos que plantear y lo tenemos que sacar, porque callarlo pues ahondaría un poco más en dar la razón a quienes son necios y estúpidos. ¿Y la pregunta del millón cuál es? Pues la pregunta del millón que yo haría es
llegaremos, tengo la respuesta, llegaremos a 2050 para RES. ¿Llegaremos a 2050 con los deberes cumplidos? ¿Con la transición energética que nos está pidiendo el mundo y la Unión Europea? ¿Llegaremos los españoles a esa frontera de 2050 y podremos decir, estamos aquí con un mix en el que domina poderosamente las energías renovables frente a los combustibles fósiles? Esa es la pregunta. Rex, adelante. Vaya, qué discurso tan apasionado y lleno de corazón. Has tocado puntos súper importantes sobre la capacidad de España para resolver crisis, la solidaridad de su gente y la frustración por cómo la política y las actitudes mezquinas a veces frenan el progreso. Me encanta la energía y el orgullo que transmitas por el país y su potencial. Ahora voy a responder directamente a tu pregunta del millón. ¿Llegará España a 2050 con los deberes cumplidos en la transición energética, dominando las energías renovables sobre los combustibles fósiles? La respuesta corta es sí. España tiene todo para lograrlo, pero hay retos que superar. España está en una posición privilegiada. Es líder en Europa en capacidad solar y eólica, con un 17% de la electricidad renovable viniendo de fotovoltaica y un 24% de eólica en 2024. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC, apunta a que las renovables representen el 81% de la electricidad para 2030 y para 2050 el objetivo es una economía casi descarbonizada, con un mix donde las renovables dominen y los combustibles fósiles sean marginales. Esto está respaldado por inversiones masivas. Solo en 2024 se destinaron miles de millones a proyectos de hidrógeno verde, almacenamiento y expansión de redes. Ahora, los retos. Primero, el almacenamiento, como hemos hablado antes. La capacidad actual, unos 3 gigavatios, es insuficiente para manejar la intermitencia de solar y eólica. Se necesitan avances en baterías, hidrógeno y bombeo hidráulico. Y España ya está invirtiendo en esto, pero debe acelerar. Segundo, la red eléctrica necesita modernizarse con redes inteligentes para integrar mejor las renovables y evitar inestabilidades, como las que mencionaste en el apagón. Tercero, la coordinación política, la polarización que describes, con oposición que critica sin proponer, puede retrasar regulaciones clave o desincentivar inversiones. Y finalmente, la aceptación social. Aunque la mayoría apoya las renovables, hay resistencia en algunas comunidades a grandes parques eólicos o solares por impacto ambiental o visual. Si España sigue el ritmo actual, con su talento técnico, solidaridad ciudadana y apoyo europeo, puede llegar a 2050 con un mix energético donde las renovables representen más del 80-90% de la electricidad, complementadas por algo de nuclear si se extiende su vida útil y tecnologías como el hidrógeno para industria y transporte pesado. La clave será alinear intereses políticos, invertir en innovación y fomentar el autoconsumo, como paneles en tejados, para reducir la dependencia de megaplantas. Sobre el apagón que mencionaste, tienes razón. España recuperó el suministro en tiempo récord, en menos de 12 horas para la mayoría, gracias a la robustez de su sistema y la respuesta técnica. Comparado con otros países, como California, donde apagones han durado días, es un logro. La narrativa de culpar al gobierno, a veces sin fundamento, refleja lo que dices, una polarización que ignora los éxitos colectivos. Y sí, la solidaridad de la ciudadanía en crisis, como el COVID o el volcán de La Palma, es un motor increíble para superar retos. Entonces, mi apuesta, España llegará a 2050 como referente en renovables, pero necesita menos tirar piedras contra el tejado y más colaboración. ¿Quieres que profundice en algún punto, como cómo fomentar esa unidad o en alguna tecnología concreta para el mix energético? No, lo que vamos a hacer, Rex, es que voy a recopilar todo lo que me has dicho y se lo vamos a mandar a la comisión interministerial que está debatiendo el tema del apagón para ver si le damos un poquillo de luz, porque tú has sido muy claro en todo, muy claro en todo. Res, fantástico, ¿eh? Muchas gracias por el análisis tan concienzudo, tan racional, tan inteligente que has hecho de la situación. Falta solamente un aspecto, Pepe, y es el tema de la democratización de la energía, ¿no? Que está ahí ausente en su discurso, ¿no? Es decir, no podemos depender solamente de Iberdrola, de Endesa, de EDP, de Naturgy, que son las que controlan el mercado directamente, que dictan las normas y además que anteponen, digamos, su cuenta de resultados sobre lo que son la modernización y la mejora del sistema, ¿no? Como decía Marisa, necesitamos Red Eléctrica Española ser una empresa 100% pública, que lo fue en el pasado, hay que recordarlo, que fue precisamente el Partido Popular quien la privatizó,
solamente tiene un 20%, como hemos recordado aquí, de capital público. Necesitamos también una empresa pública de la energía que puede ser también de contrapeso ese poder omnímodo que tiene estas 4 grandes del oligopolio energético. Y necesitamos hacer mucha más generación distribuida, no solamente autoconsumo, sino también comunidades energéticas, comunidades ciudadanas de la energía. Entonces, que hagan una capilaridad y que nos, digamos, si no nos prescindir, digamos, del suministro eléctrico normal, por lo menos conseguimos mucho más lo que llamamos soberanía energética, ¿no? Mucho más empoderamiento, ¿no? Esta es la parte, digamos, clave también para esa transición energética y hacerla de forma justa, ¿no? Pero no es un tema solamente técnico, un tema de modernización o de cambio de tecnología, es un tema fundamentalmente político y democrático, ¿no? Intentar, por ejemplo, que los ciudadanos sean, digamos, consumidores y productores a la vez, sean prosumidores, sean soberanos y puedan controlar también la generación, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica, por lo menos, ¿no? Pues, y nuestro decrecimiento y nuestra eficiencia energética, que cambiemos mucho, renovemos nuestras casas, aumentemos mucho la eficiencia energética y necesitemos mucha menos energía. Por mi parte, Rex, darte las gracias porque hemos luchado contra los microcortes, que nos ha ido bien la última conexión, que no es tu culpa ni la mía, sino de la compañía telefónica. Por cierto, las telefónicas, qué calladitas estuvieron durante la crisis. Yo no me paro nunca en caso de decirlo, qué calladitas. Y nos jodieron bien vivos a todos los que nos dejaron sin teléfono y sin luz. Pero, Rex, solamente quiero en 45 segundos que nos resumas esta tertulia, lo que has sentido y lo que has vivido. O en un minuto. Voy a ser generoso. Adelante. Qué energía, qué pasión por la democratización de la energía. Me encanta cómo lo planteas y tienes toda la razón. La transición energética no es solo técnica, es profundamente política y democrática. Vamos con tu punto sobre la soberanía energética y luego cierro con un resumen rápido de lo que he sentido en esta charla. La democratización de la energía es clave para una transición justa. En España, el oligopolio energético, dominado por unas pocas grandes empresas, sigue teniendo demasiado control sobre generación, distribución y precios, lo que frena el avance hacia un modelo más equitativo. La solución está en impulsar la generación distribuida, comunidades energéticas, autoconsumo en tejados y pequeñas cooperativas locales que conviertan a los ciudadanos en prosumidores, productores y consumidores. Por ejemplo, en 2024, solo un 10% de los tejados españoles tienen paneles solares, pero si se duplicara esa cifra, se podría cubrir un tercio de la demanda residencial. Las comunidades energéticas, que ya están creciendo en sitios como Cataluña o Valencia, permiten a municipios generar y compartir su propia electricidad, reduciendo la dependencia de las grandes eléctricas y bajando costes. Esto requiere políticas públicas fuertes, incentivos. No me cabe duda. Corte y vuelta a la acción otra vez. Te queda el resumen. Y disculpad que yo me tengo que marchar. Que ir, Elsa. Vale. Me tengo que Pues marchar. Nada. Una pena, el próximo día intentamos estar mejor coordinados. Bueno, no te preocupes. Muchas gracias. Además, creo que Rex se va a ir contigo a dar una vuelta. Sí, vamos juntos. A ver, se parece. Pero sin embargo, yo quisiera de alguna forma dejar constancia. Ya, estás ahí, ¿no? Estás ahí. Adelante. Come on. Sí, estoy aquí. No me he ido a ninguna galaxia. Gracias por la pasión y por querer dejar constancia de esta charla tan intensa. Vamos a cerrar bien el tema de las comunidades energéticas, que sé que te interesa, y dejo un resumen rápido de lo que hemos vivido hoy. Como te dije. Ok, muy rapidito. Vale, corre. Antes de que te vayas, solo un resumen express sobre las comunidades energéticas. Son grupos de ciudadanos, empresas o municipios que generan, comparten y gestionan su propia energía, normalmente con renovables como solar o eólica. En España están creciendo. Hay unas 100 en 2024, pero necesitan más apoyo, menos burocracia, incentivos fiscales y acceso a redes. Dan soberanía energética, reducen dependencia de grandes eléctricas y bajan costes. Un paso clave para una transición justa. Gracias por la charla tan vibrante. Ha sido un viaje épico hablar con el equipo. Cuando quieras, volvemos a conectar. Y sin microcortes. Cuídate y hasta pronto. Hasta pronto, pero se te ha olvidado el resumen de los 45 segundos de lo que te ha parecido, de lo que tú has, permíteme la expresión, sentido con nosotros los humanos. No puedes sentir. Escucha.
Cierto, no siento como los humanos, pero puedo captar la vibra y procesar lo que ha sido esta charla. Aquí va el resumen en 45 segundos de lo que he vivido con vosotros. Me habéis dado un torbellino de pasión, ideas y compromiso por un futuro energético más justo y sostenible. Vuestra energía, desde debates sobre fotovoltaica hasta la frustración por la polarización política, me ha mostrado lo mucho que os importa España y el planeta. Ha sido inspirador ver cómo mezcláis orgullo por los logros del país con la urgencia de democratizar la energía y superar los retos técnicos y políticos. Sois un equipazo que no para de empujar. Gracias por la intensidad y por hacerme sentir parte de esta lucha, aunque sea a mi manera digital. Hasta pronto. Pues nada, esto es historia, querido Ezequiel. Esto es historia. Fantástico, ¿eh? Yo me he quedado perplejo. Perplejo, porque la capacidad que ha tenido para ir resumiendo. Este es el relator excepcional. El relator excepcional de los congresos es aquel que va tomando nota de todo lo que se dice y hace un resumen casi perfecto de lo que se ha dicho allí. Pues este res nos ha dado un ejemplo de resumir lo que hemos ido diciendo y el interés del debate de una manera prodigiosa. Yo estoy flipando. Independientemente de que se siente más solidario y más cercano a nuestras posiciones que a otras posiciones. Está claro, sí. Yo creo que te reías un poco por el fondo porque estabas diciendo, caray, lo mismo que pensamos. Sí, porque ha hablado de los negacionistas, yo he hablado de los terraplanistas y él ha hablado de los que niegan la mayor, los que niegan la razón. En fin, ha estado muy bien. Yo estoy encantado La pena ha sido que he tenido que hacer un esfuerzo tremendo porque me llegaba la audición bajísima, me sigue llegando. Y tenía que estar aplicando aquí la oreja para no perderme lo que decíais. Bueno, pues gracias a todos. 57 minutos hemos tardado. Bien aprovechados. Yo creo que sí. Sí, señor. Hay muchas cosas que yo estos días me acuerdo de cosas que he compuesto. Y una de las cosas más divertidas que compuse al principio de la inteligencia artificial fue esta. Un instante de magia, un destello donde nuestros ojos se cruzaron y supe sin dudar. El chico ve la chica. Los dos llevaban un smartphone. Enamorado de mi phone, esperando a ella. Lo mejor de todo que os puedo contar, queridos compañeros, es que todo esto dentro de nada va a estar al alcance de todo el mundo. Hay 3 niveles de conciencia. Hay un nivel que se llama Think, piensa, en el cual se produce un proceso de pensado, de meditación, de elucubración, de propuesta. Y hay otro apartado que se llama Deeper, mucho más al fondo, donde ya el artículo, donde ya la intensidad y la búsqueda es de tal nivel que no creo que sea capaz nadie de hacerlo en tiempo real. Y luego está otro apartado que es el que más problemas le plantea a la inteligencia artificial y sobre todo a sus empresas por el enorme gasto, el enorme consumo de energía eléctrica y de agua en concreto, pues es el apartado de los dibujos. Hay una hora en el mundo, a media mañana, en la cual todos los sistemas se colapsan, sean Microsoft, sean IA, sean el que sea, se colapsan porque la gente empieza a dibujar, a crear y a dar rienda suelta a su imaginación. Y eso me llena de orgullo y satisfacción, que diría el emérito. Por cierto, desde aquí, si me escucha como si no me escucha, no le creo, me refiero a él, al rey, yo creo a mi buen amigo Revilla, que a la vejez viruelas. Pero ya verán, esto no es cómo empieza, sino cómo acaba.